Hoy en el podcast tenemos una gran invitada, una coach holística transformacional, además instructora de PNL, y nos va a hablar de cómo descubrir los dones espirituales y qué hacer cuando ya los tienes, y sobre todo cómo usarlos para ayudar a los demás con esos dones espirituales. Tal vez tú tengas dones que no sabes y ni siquiera te has dado cuenta que el universo te ha dado dones que tienes que poner al servicio de los demás. ¿Y cómo los encuentras? ¿Cómo los reconoces? Las cuatro señales, todo en la entrevista del día de hoy. Quédate hasta el final porque habrá una sorpresa para ti. Bueno, Jennifer, bienvenida al podcast. Estoy muy contenta y agradecida. Me encanta conectar con personas como tú. Me puse a ver un poquito en tus redes sociales lo que has venido trabajando, cómo ayudas a las mujeres, cómo ayudas con lo que tú has, has tenido pues muchos años ya de expertise, ¿verdad? De experiencia. Y te encuentras en el estado de Veracruz. Yo conozco Jalapa, estuve ahí en un evento donde fui a presentar uno de mis libros y creo que Veracruz es un lugar cálido, probé el mole más rico que pensé que en Michoacán o Puebla eran los moles. No, Veracruz me sorprendió. Total, sí, el mole jiqueño. De hecho, yo soy de Veracruz y crecí en un pueblo que se llama Jico. Es un pueblo mágico de acá de México, muy pintoresco y muy hermoso. Y feliz de estar contigo, Paloma. Bienvenida, bienvenida a el podcast, Jennifer. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, es acerca de cómo descubrir esos dones espirituales, ¿verdad? Así es. Y fíjate que precisamente mi programa de radio se llama Frecuencia Alquimia, donde les hablo acerca de, pues, precisamente de esos dones que uno tiene, pero a veces no sabe que los tiene, Jennifer. Entremos al tema y me encantaría primero preguntarte, ¿cómo empezaste este camino espiritual? Bueno, yo creo que todo inicia desde que decidimos venir a este plano de existencia. Mi camino espiritual inició desde ahí. Quizá fue poco común de lo que yo esperaba, o sea, hablo de mi personalidad, eh, puesto que yo crecí, como te lo menciono, en un pueblo, soy del estado de Veracruz, nací en Veracruz, pero crecí en un pueblo que se llama Jico. Jico es un pueblo muy conservador, es, es un pueblo de diferentes creencias, pero las creencias más bases o las principales es el catolicismo. Y pues crecí en una familia católica, que lo cual yo soy muy feliz de haber crecido en un pueblo con tantas cosas tan bonitas y conservadoras, pero también fueron muchas creencias que me pusieron también limitantes, ¿no? Por la forma en la que crecí. Desde chica, desde toda mi vida, nací, yo digo así, con mis sentidos psíquicos muy desarrollados, o sea, despiertos. Especialmente mis dones no estaban como bien enfocados o canalizados porque no tenía ni idea qué eran los dones ni qué eran los sentidos psíquicos, no tenía nada de idea ni contexto de eso. Además no era tan bien visto dentro de mi cultura, pues no era bien visto porque eso pues no era de Dios o no era, como decían, no estaba bien visto en ese momento porque no había mucha información. Digo, aunque me veo jovencita, ya estoy pasando los 40 y tantos. Entonces, pues sí, nací con el poder de tener muy desarrollados mis sentidos psíquicos, que es el poder ver, el poder sentir, el poder escuchar, todo de una manera muy simple. Puedo ver a las personas solo viéndolas, su pasado, su presente, parte de lo que puede venir en su futuro. Obviamente su futuro es basado mucho en el presente. Y yo no entendía por qué, porque además no era un tema que a mí me interesara. O sea, yo no crecí interesándome en los temas holísticos o en los temas tabú o místicos. O sea, a mí eso no me gustaba. Siempre, yo de profesión soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y siempre me gustó la parte empresarial y yo
decía, es que a mí me gusta lo ejecutivo, lo que es comprobable, porque yo decía, la gente se va a burlar de mí, ¿no? Y eso lo tengo desde chica, ¿eh? Desde chica yo tenía esa idea de qué era lo que quería ser científica o algo que fuera así. Y yo de chica no diferenciaba entre, yo pensaba que todos teníamos lo mismo, que todos teníamos la misma capacidad. De hecho, todos las tenemos, ¿eh? No crean que nada más unos, solo que unos venimos más despiertos o más desarrollados, pero de hecho todos tenemos los sentidos psíquicos. Pero bueno, yo creía que todos lo aceptaban o lo veían con facilidad, pero con el tiempo me di cuenta que no. Me mandaban a cada rato a confesarme, ¿verdad? Porque decía yo cosas o veía yo cosas y andaba diciéndole a la gente. Hasta que, bueno, comprendí en mi vida que esto era una herramienta, pero yo no entendía porque la gente me buscaba para que le dijera sus cosas. Oye, ¿qué ves en mí? Me decían, siempre me decían, oye, ¿y tú qué ves en mí? ¿No? La curiosidad. Y yo siempre les decía las cosas que yo veía y les decía qué era lo mejor para ellos o qué era lo que podían hacer para dejar de hacerlo, y la gente siempre hacía lo mismo y lo mismo. Yo decía, ay no. Es más, te puedo decir, Paloma, que hasta me caía gordo la gente que me buscaba y decía yo, ¿para qué me vienen a preguntar cosas si hacen? O siempre decían, es que traigo una brujería, ¿qué puedo hacer? Es que mi esposo me es infiel, es que me quiere mi novio, o sea, cosas que de verdad yo sé que hoy eran importantes para las personas, lo veían relevante, pero en mi mundo pequeñito, que en ese entonces era, ¿por qué la gente se preocupa por esas cosas si les estoy diciendo qué es lo que les hace mejor? Cuando crecí, y la gente nunca me dejó de buscar porque pues además no era como de lo que yo viviera, ni me interesaba, ni nada, pero siempre me buscaba. Decidí prepararme y tomar el camino de conocer cómo funciona nuestra mente. Yo decía, bueno, si esto lo tengo, ¿cómo lo puedo hacer más poderoso? O por lo menos que lo pueda comprender, porque no tenía ni idea qué era. Ahí fue donde aprendí a diferenciar los sentidos psíquicos de los dones, porque la gente confunde mucho el poder ver, la clarividencia, la clariaudiencia, el clariconocimiento con dones, cuando esos no son dones, esos son sentidos psíquicos que todos tenemos la facilidad de poder hacerlo. Lo confunden con dones y nos perdemos de los dones y nos olvidamos de los dones. Y entonces creemos que los dones es algo que no le tenemos tanta relevancia o importancia, o creemos que los dones son los sentidos psíquicos. Y aprendí de la programación neurolingüística, empecé a prepararme, tomé muchas corrientes, me preparé de muchas formas para poder dar lo mejor a la gente, sobre todo porque la gente llegaba conmigo, Paloma, y yo les decía las cosas sin filtro. Obviamente yo no estaba preparada para trabajar con personas en aquel, te estoy hablando de muchos años atrás, no ahorita. Y les decía, no, por ejemplo, llegaba alguien y me decía, es que mi novio me es fiel, no, ya tiene otra y no te quiere, ya búscate a otra, ¿no? O luego me decía, no, es que venía un matrimonio, recuerdo mucho un matrimonio que llegó y me dicen, es que nos están haciendo brujería y que no sé qué, y que Jennifer y que quién será y que por qué no nos va bien. Y yo le dije, mire, si usted no deja de engañar a su esposa y usted no deja de engañar a su esposo, pues no van a poder prosperar. Y pues no, y la gente siempre, no, yo cómo voy a engañar a mi esposo, no, yo cómo voy a engañar a mi esposa, no, ¿cómo crees? Sí, yo les decía, sí, usted con fulano y usted con sultana. ¿Y cómo que? Y sí, les daba nombres, apellidos, dirección casi, ¿no? Color de casa. Entonces, afortunadamente yo siempre he dicho, gracias a todo, siempre terminaba bien. Nunca terminé con que alguien me golpeara o me pegara o me hiciera. Pero yo no entendía. Cuando comprendí la programación neurolingüística, que estoy certificada en PNL, en todo lo que es la mente, comprender cómo funciona, entender los procesos, entonces ocupaba mis dones, mis sentidos psíquicos con la PNL.
Entonces, ahora en mis sesiones doy mucho el poder ver, veo a la persona, veo qué es lo que tiene, de dónde viene la raíz, nos vamos a su pasado, venimos al presente y desde ahí trabajamos los cambios a nivel mental, ¿no? A la reprogramación de la mente. Y eso es lo que más me llevó a esto, entender y comprender a nosotros los seres humanos, el por qué nos gusta complicarnos mucho nuestra existencia, el por qué nos alejamos de nuestra esencia, el por qué nos olvidamos de lo más básico, por qué vivimos en tanta competencia, por qué creemos que ser especiales es solamente aquellos que fueron elegidos por un Dios, cuando en realidad todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos regalos. Entonces, llevo muchos años enseñándole a la gente a que en lo simple es donde está lo que realmente funciona, lo que hace la diferencia. No necesitas que haya bajado un ser de luz, ni un ángel, ni nadie para decirte que eres especial. Tu sola existencia es especial. Y mientras tú más te vas conociendo, más herramientas vas teniendo para poder enfrentar todos los desafíos de la vida. Porque definitivamente los desafíos los vamos a tener todo el tiempo, cada instante, y no los vamos a poder evitar. Pero si tienes las herramientas con que sostenerte, con que confrontarte, con que enfrentar cualquier situación, todo va a ser mucho más fácil. Y eso es prácticamente lo que hago, enseñarle a la gente a que recupere su poder, a que ya no sea tan dependiente. Estamos entrando a un mundo tan dependiente de redes sociales, de estructuras, de pertenencia. O sea, yo sigo, trabajo mucho en lo espiritual, en lo holístico, en herramientas, pero sigo vistiéndome como a mí me gusta. No he cambiado mi esencia, pero sigo compartiendo lo que me gusta. He aprendido que los estereotipos están bien si tú los quieres manejar y utilizar, pero no necesitas estereotiparte para nada, ni para nadie, ni moverte para nada, si no quieres, y aún así seguir siendo tú, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó aquí. Entonces, Jennifer, todos tenemos dones espirituales, pero no sabemos cuáles son, o cuando ya identificamos un don, no sabemos cómo ponerlo al servicio de los demás, porque bueno, para reconocer esos dones en mi propio proceso, yo tuve que descubrir a través de la autorreflexión, la oración, a través de encontrarme en el autoconocimiento y trabajar en mí, y entonces fui dándome cuenta, ¿no? Esa es mi experiencia. Tengo 5 años que empecé mi camino espiritual y empecé a darme cuenta, ok, estos son dones que yo tengo, nací con ellos, pero ya que los reconocí, ¿cómo los pongo al servicio de los demás? Porque primero hay un tipo de personas que piensa que no tiene dones, pero yo creo que todos tenemos un don. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Realmente no es difícil descubrirlos. Yo siempre les digo cuando toman mis talleres o la información es, yo no te voy a decir nada que tú no sepas. O sea, esa es la realidad. No vas a descubrir algo que tú no sepas. Lo que yo te voy a decir es que vas a recordar lo que ya sabes o vas a confirmar lo que ya tienes claro. Entonces, saber nuestros dones no es complicado. Lo hemos vuelto complicado porque es como yo siempre les hago esta pregunta a todos. ¿Qué necesitamos para vivir? Y cuando yo les hago esta pregunta, mucha gente me dice, no, pues amor, paz, alegría, una pareja, dinero, todo lo que te puedas imaginar. Pero casi muy poca gente me ha contestado aire. Sin oxígeno no vivimos. Entonces, así como podemos ver todo lo que necesitamos y decir miles y millones de cosas y podríamos estar todo el programa diciendo, olvidamos lo simple, ¿no? Que es respirar. O sea, si tú no respiras, pues te mueres, ¿no? Eso es lo más importante que necesitamos. Entonces, nuestros dones están así. Creemos que necesitamos muchas cosas y nos llenamos de demasiada información, diplomados, esto y muchas cosas que sí son buenas estudiar y prepararse, pero no regresamos a lo simple. Entonces tus dones los descubres viendo lo simple de ti, lo simple, lo más simple. O sea,
¿Qué es lo que a ti te gusta? Ah, pues a mí me gusta hablar y comunicar y decir y esto. Bueno, tienes el don de la palabra. Tienes ese el don de la palabra que lo puedes utilizar de millones de formas, tu don de la palabra, escribiendo, hablando, haciendo audios, qué sé yo, puedes siendo conferencista, lo que tú quieras, puedes utilizar el don de la palabra. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos los dones y no nos damos cuenta porque estamos solamente viendo hacia afuera y no nos estamos deteniendo a ver lo que realmente somos? El autoconocimiento es la base para poder saber cuáles son tus dones. Si yo no me conozco y estoy más enfocado en hacer o ser lo que me han dicho que tengo que ser, ¿cómo voy a tener el tiempo de descubrir lo que necesito? Entonces, tus dones los puedes descubrir empezando a generar ese autoconocimiento. ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué me apasiona hacer? ¿Qué son las cosas que puedo perder horas haciéndolas y que probablemente hoy las hagas y no estés remunerando con nada? No estoy cobrando, no estoy haciendo, porque además nos enseñaron a través de tus dones los tienes que regalar. Si Dios te los dio, pues te los tienes que regalar. Y entonces eso en ningún lado está, en ningún lado dice eso. Claro, siempre yo he dicho, todo lo que tú hagas tienes que dar mucho más el valor de lo que vas a recibir, pero eso no te condiciona que no tengas derecho a poder vivir desde tus dones. Si eres alguien que eres muy bueno con las manos o tienes el don de la creatividad o el don del conocimiento y puedes aterrizar el conocimiento y transmitirlo de una manera fácil y orgánica a las personas, eso es un don maravilloso y probablemente no le estés sacando el jugo. Entonces tus dones están ahí todo el tiempo como respirar para vivir. Lo único que tienes que hacer es detenerte un momento y generar ese autoconocimiento. Otros señales de que tienes un don espiritual y yo me di cuenta en mí, sentir una conexión con la naturaleza. Dos, tener intuición muy fuerte. Tres, sentir una llamada o un propósito grande, como que, ay, yo nací para hacer esto, para ayudar a las personas en esto. Y a veces cuando no te das cuenta, ya lo estás viviendo. O tener habilidades psíquicas, como lo mencionaste, o sensitivas. Jennifer, cuando yo me di cuenta de estas señales, yo empecé a reconectar conmigo y dije, ok, ahora es mi propósito, ahora es mi momento de poder ayudar a las personas con estos dones espirituales. Y ya que los identifica, Jennifer, ¿qué hacemos con los dones? Con los dones ya una vez que los identificas, ahí es donde viene realmente el verdadero trabajo diario, que es el compromiso contigo. Cuando tú tienes tus dones ya no puedes ocultarlos. O sea, cuando tú ya los reconoces, porque los tienes siempre desde que decidiste venir a este plano, pero cuando tú ya los reconoces es momento de que florezcan, de que los dejes florecer. Un don guardado es como impedir que todo lo bueno que vienes a hacer no tenga frutos. Entonces tus dones siempre son para ponerlos al servicio de las demás personas. Y sobre todo de ti. O sea, siempre vas tú delante. O sea, primero los pongo para mi propio servicio. O sea, si mi don es el de poder ayudar a otros a descubrir sus dones, mi deber es primero descubrir primero los míos, llevarlos. Si mi don es sanar con las manos o trabajar la energía o lo que sea, bueno, pues primero voy a empezar a hacerlo conmigo y voy a empezar a generar esa coherencia. Ojo aquí, porque mucha gente piensa que tienes que estar al 100 para poder hacer tus dones. No, todo se va haciendo en la marcha, así que relájate. O sea, los dones son para hacerlo divertido, no para estresarte. Entonces, claro que dentro de tus dones, pues por ejemplo, a nosotros nos gusta estar aquí en una cámara y hablar, pero a lo mejor no nos gusta conectar la cámara, pasar el video, editarlo, subirlo a las redes. O sea, nos gusta esto, pero no lo otro. Bueno, a lo mejor va a haber cosas dentro de tus dones que no vas a decir, esto es parte y no me encanta, ¿no? Es la añadidura de eso, pero mientras estés haciendo lo que te gusta, pues luego puedes contratar a alguien que lo haga, ¿no? Pero eso no te quita de que tú pierdas tu enfoque de lo que estés haciendo. Es muy importante llevarlos a la práctica. Todo es práctica, todo es práctica.
Mira, también la gente confunde los dones con talentos. Piensan que es lo mismo. Un talento se desarrolla. Yo tal vez no puedo, antes no podía con la cámara, me costaba mucho trabajo y conforme fue pasando el tiempo o me certifiqué o estudié lo que sea, bueno, pues ahora ya puedo, ¿no? Y la práctica hizo que pues cada día fuera mucho más fácil. El don es algo que es fácil todo el tiempo, o sea, no te costó ni trabajo hacerlo, o sea, te levantaste un día y empezaste a hacerlo y ya está. Entonces, cuando tú pongas en práctica tus dones, lo vas a sentir muy fácil, demasiado fácil, de hecho va a ser tan fácil que vas a disfrutarlo, pero al mismo tiempo vas a sentir como que no estás haciendo nada, porque es como cuando es tan fácil sientes que no estás haciendo nada porque es muy fácil. Entonces ahí es donde vienes. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta de que estás viviendo desde tus dones? Por el bien que le haces a la gente, por tu entorno. Empiezas a darte cuenta que la gente te busca por eso, aunque tú no quieras. Como le digo, yo ni quería ni me interesaba, pero la gente llegaba. Entonces dices, pues algo de eso, aunque yo no soy tan así, me funciona, ¿no? Es algo que está haciendo, porque tus dones es algo como la autenticidad. Cuando tú eres auténtico, se nota y se transmite, la gente conecta contigo sin necesidad. Pero cuando eres falso, aunque te rías o aunque hagas cosas que no te quedan, pues no vas a conectar con la gente, ¿no? Entonces tus dones conectan con la gente, tus dones hacen que las demás personas se sientan atraídas a ello. Por eso nosotros mismos, o sea, nosotros mismos cuando vemos personas que son talentosas nos atraen, ¿no? O sea, o nos juntamos o vemos cómo hacer, eso es lo más importante. Entonces, Fíjate que cuando yo empecé a conectar con esos dones, identifiqué algunas señales frecuentes, a lo mejor compartirle a la audiencia cuáles son, por ejemplo, cambios internos inexplicables. Por ejemplo, ya una creencia chocaba con la nueva creencia, ¿no? Ya decía yo, antes Paloma era muy sociable y se la pasaba en fiestas y por lo que yo he hecho por los últimos 10 años como locutora de radio, pues eventos, rodeos, entrevistas a artistas, y bueno, y antes era Paloma, se había creído la historia de que no, Paloma tenía que estar con mucha gente, y ahora yo no veo gente, ahora solamente mis entrevistados, mi equipo, la gente, o sea, mi círculo bien chiquito, entonces un programa chocó con otro, ¿no? Entonces empecé a sentir esos cambios internos, ay, caray, ¿qué está pasando conmigo? Antes Paloma se iba a los clubs, a bailar, me encanta bailar todavía, pero ya no necesito ir a un club para ir a bailar. Por ejemplo, hoy voy a un círculo de mujeres y estoy segura que ahí al final vamos a bailar, ¿no? Entonces, una cosa chocaba con otra. Sí, y si nos damos cuenta, entonces a veces podemos estar experimentando señales, pero no las reconocemos, no sabemos hoy qué nos está pasando, ¿no? O cuando la intuición, fíjate, todos tenemos intuición. Y yo ahora soy súper intuitiva. Yo ahora digo, voy a ir a ese evento porque sé que voy a conocer a una persona ahí, que le voy a poder ayudar, que le voy a poder sumar, o ella me va a ayudar a mí y va a ser parte de mi equipo. Acabo de estar en un evento conduciendo este sábado pasado y vendí libros también. Y dije yo, voy a ir a ese evento, le dije a la organizadora, solo porque eres una persona que ha creído en mí por más de 5 años, pero yo no voy a cualquier evento ya y mi tiempo es mi mayor recurso. ¿Y sabes qué, Jennifer? Conocí a 6 chicas que ahora están en mi comunidad que yo tenía que traerlas para aportarles valor y ayudarlas. Son chicas que están en un caos, no tienen dinero, están en divorcios, no tienen dónde vivir, la están pasando mal. Hay una crisis. Y mi libro que yo les llevé yo tengo 10 libros publicados. Ese libro se llama El poder del caos. Y le dije, estoy aquí porque tenía que darte este libro a ti. El poder del caos es como encontrar en esa crisis y en ese caos lo mejor que te puede estar pasando, porque cuando ya tocaste fondo, lo único que sigue es irte para arriba. Entonces, mi intuición se ha despertado más. Y por eso la audiencia, quiero que ellos pongan atención, ¿verdad? En qué cosas les pueden estar pasando, señales, cuando nos sentimos a veces diferente a los demás. Por ejemplo, Jennifer, yo me cambio el pelo todo el tiempo. Me pongo peluca, me pongo trenzas, me pongo el pelo rojo, rosa, me pongo sombrero. Eso es parte de mi personalidad. Si tú entras a mis redes sociales,
me vas a ver con unas trenzas, ah, caray, y luego ya pelo rosa, y luego ya un sombrero, porque es parte de mi personalidad. Y eso no Claro. significa que no soy espiritual, que no estoy en mi proceso de autoconocimiento. Entonces, y fíjate que ahora que estoy trabajando en mi marca personal, eso es lo que me identifica. Ah, sí, Paloma, te vi con un sombrero de tal color, porque tengo una colección de sombreros. Entonces, a veces sentirnos diferente, esa es la señal. A veces es la presencia de un sueño o de algo que nos puede pasar. Por ejemplo, números repetidos que vemos. Cuando vemos números repetidos, yo todo el tiempo estoy viendo números repetidos. Hoy, estando en la cabina, vi 1111. Dije, ahí están los ángeles, ahí están acompañándome, ahí está la guía. O a veces la necesidad de silencio, la soledad, la sensibilidad energética. ¿Por qué comento esto, Jennifer? Porque son señales que le puede estar pasando a nuestra audiencia y no saben ni qué les pasa. Sí, sí, puede ser que sea todas estas señales que te estén pasando. También puede ser una parte en la cual muchas veces esos cambios es porque estás dejando de buscar pertenecer afuera y estás empezando a pertenecer a ti. No necesariamente porque, como bien dices tú, sean algo malo, ¿no? Porque pues son fiestas, bailar, o sea, cualquiera puede hacer algo así, pero ya llega un momento en el que sientes que una parte de ti ya no necesita sentir ese estado de pertenencia en ciertas cosas. Ya empiezas a buscar más el cómo ya perteneces a ti, las cosas que más te gustan, las cosas que más te apasionan, o empiezas a discernir más en lo que te llega y a elegir más lo que te hace acercarte más a la versión en la que te quieres transformar. Cualquiera que puedas estar sintiendo está bien. Lo más importante aquí es dejar de vivir sin máscaras. O sea, no importa qué es lo que tú quieras proyectar, como bien dices tú, Paloma, yo uso peluca, sombrero, y eso te identifica a ti como tu propia marca y como tu propia esencia, y está padrísimo, pero tal vez al otro no, y eso no te hace ni menos espiritual, ni más espiritual, ni nada, simplemente es parte de ti. Todo esto se los digo porque cuando nosotros usamos muchas máscaras, en la vida vamos usando muchas máscaras, y se los digo yo porque en el ¿Podrías hablar afán un de... poquito de las máscaras para que sepan cuáles, Sí, por claro. favor? Ujú. Sí, sí, hay infinidad de máscaras, ¿no? O sea, te puedo dar una lista inmensa porque para mí no son como las estereotipadas, sino, por ejemplo, está la máscara del yo puedo con todo y lo puedo lograr y soy la más fuerte de aquí y nadie me va a vencer. Eso es una máscara y llega un momento en que esa no es sostenible en el tiempo, te cansa y dices, ya me cansé, ahora sí necesito que me echen la mano, necesito que me ayuden, necesito a alguien que me apapache, necesito a alguien, pero como tienes la máscara, pues no puedes ser vulnerable, ¿no? Entonces eso es muy feo no ser vulnerable, pero ser vulnerable está bien ser vulnerable, ¿no? Entonces esa máscara es cansada. La máscara del el que es feliz o la que soy feliz todo el tiempo y nadie me entristece y sí yo te ayudo y todo, y jajaja, y sí podemos, pero por dentro puedes tener una tristeza, un vacío enorme, y es una máscara que es muy difícil porque todos te van a etiquetar como la que siempre está feliz, no, dile a ella siempre está feliz, ¿no? Siempre te va a decir que sí, dile que sí, ¿no? La máscara también, hay una máscara, la de soy enojón y así es mi forma de ser y yo no cambio y así soy. La máscara también el de soy súper espiritual y súper buena nota y acá y yo tengo comunicación directa y que ya te malviajaste luego bien feo porque sí lo hay, ¿no? En todos los ámbitos hay esa máscara, entonces el de que estás mal y yo estoy bien, en el que no, yo no me equivoco, ¿no? En el que yo ya hice un camino muy largo y yo ya no sé. Entonces, esa máscara también de la soberbia, ¿no? La máscara en la que buscas pertenecer a grupos sociales, ¿no? De que ahora ya voy con la patineta, con la corredera, los de la nadadera, con todo, o sea, andas en todo porque buscamos evadir el vernos a nosotros mismos, cuáles son nuestros propios vacíos. Entonces, esas máscaras te llevan mucho a alejarte de tus dones, de tu esencia, de tu autenticidad.
Y vienen ¿por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, miedo a la traición, miedo a la injusticia, miedo a todas estas heridas que surgen en etapas tempranas o en algunas etapas de nuestra vida, y entonces nadie quiere sentirse rechazado, ignorado. Entonces, con tal de pertenecer, ocupamos este tipo de máscaras, ¿no? Y la máscara yo creo que nos quita más tiempo, es la máscara del tengo que hacer dinero y tengo que pertenecer a un estatus social en el cual me hagan reconocerme como valioso. O sea, si el dinero me da valor, entonces yo tengo que generar dinero para ser exitoso. Y sí, el dinero es una herramienta muy buena, o sea, no tenemos que estar peleados nadie con el dinero, en lo absoluto nadie tiene que no darse su valor, al contrario. Pero a través de todos los años que he venido recorriendo este camino he descubierto gente, mucho dinero y poco feliz, no realizados. Entonces mucho de lo que viene para el ser humano es la autorrealización. Y la autorrealización no es ya basada a través del dinero, es del autoconocimiento, de la simpleza de la vida, de los dones, de los regalos. Vamos a entrar en un mundo donde menos va a ser más ahora sí. Entonces, entre menos te contamines, más valioso vas a apreciar tu tiempo. Entre menos quieras decir, esta es marca y esta es marca y todo eso, más vas a sentir que eres tú, sin caer en el, pues no, yo no uso marcas, porque todos los extremos son terribles. O no, yo sencillo, no, pues yo como poquito, no, pues yo, no, o sea, la vida es de verdad tan bonita cuando eres tú. O sea, cuando tú realmente eres tú, sin necesidad de que tenga que aceptarte ni tu propia familia, porque pasa, mucho de lo que hacemos en el exterior se formó en el vínculo más cercano de nuestra familia, porque tenían expectativas de ti o tenían prejuicios y tú te encargaste de querer desvanecerle sus prejuicios y te convertiste en otra persona en lugar de ser tú. Entonces, muchos de los que hoy están diciendo, Jennifer, ¿cómo puedo yo saber si estoy acercándome a eso? Es dándote cuenta si eres más tú, porque sí puedes caer en el que yo quiero ser más espiritual y me meto en un rollo en el que no es y te vuelves a confundir. De hecho, mucha gente está confundida por eso, porque una ola de unos años para acá vino mucho el despunte de la espiritualidad. Cuando yo comencé, recuerdo que ni tenía hasta miedo a hablar de eso, porque decía, me van a linchar aquí, me van a meter a la hoguera. pero pero ahora que entramos en un boom de esto, pues sí te puedes confundir, ¿no? O sea, sí te puedes llevar unas confusiones terribles y te pierdes también ahí. Entonces, mucho de lo que tú puedes sentir que estás alineado es cuando tus momentos son no me gustaría decir con más paz, porque la paz no es permanente, o sea, es cambiante, pero sí cuando aprendes a apreciar más esa paz cuando te llega. Entonces, cuando sabes que hiciste algo malo y lo compones, ahí te estás dando cuenta que realmente estás haciéndote cargo. No cuando dices, mejor me quedo callado, no hago lío, sino cuando aceptas tus propios desafíos, tus errores, la metí la pata, pues la corrijo, dije esto que no tenía que decirlo, pues lo mejoro. Y sobre todo cuando no estás tan al pendiente de, a ver, cuántos likes o cuántos me gustas o cuántos estos, sí son importantes para los que nos dedicamos a esto, pero también es más importante generar ese lazo con la comunidad. Y eso creo que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Sentirme muy cercana con la gente, eso a mí me gusta mucho, que la gente me sienta cercana. Y eso, yo sí te voy a decir una cosa, Paloma, soy bien, o sea, me gusta divertirme y hacer cosas, pero soy bien de mi espacio. O sea, me gusta mucho estar en mi cueva y con mi familia y así, no soy tan amiguera como pareciera que lo puedo ser, no lo soy,
pero también sé que los amigos que tengo son muy buenos amigos y quiero a mucha gente, de verdad quiero, y todo lo que hago es importante hacerlo desde esa honestidad. Entonces, ¿cómo vas a sentir cuando tú estás viviendo de tus dones? Las bases es, soy más honesto, me siento más tranquilo, como esa sensación de que, pues si hoy me muero, o sea, hoy la vida me dice ya vámonos para otro lado, pues estoy bien, o sea, estoy bien, ¿no? Y ya no estás en competencia. Llega un momento en el que estás en tu lado creativo y te encanta ver brillar a la gente y tú brillas y es bien bonito porque la competencia te limita, pero la creatividad te hace ilimitado. Y el apalancamiento, Paloma, eh, yo creo que debemos como gente como tú o como mucha gente empezar a hacer comunidad que realmente sea honesta y deje ese pedazo ay, ¿cómo puedo decirlo? De verdad, ¿no? De verdad, de esa verdad que aunque no hay una verdad absoluta, de esa verdad que te hace sentir cálido o cercano. Mira, Jennifer, en mi historia, yo viví hace 6 años una depresión muy profunda por obesidad mórbida severa. Llegué a pesar más de 100 kilos, ahorita peso 60 kilos, bajé más de 40 kilos, imagínate. Pero yéndonos hacia atrás, ahora puedo darme cuenta que lo que viví en ese proceso de depresión, de exceso de consumo de carbohidratos, azúcar, refugiarme y querer llenar vacíos, ¿verdad? Fue en realidad mi despertar, en realidad fue lo que me llevó a lo que estoy viviendo ahora, ¿verdad? Y fueron momentos muy oscuros y muy difíciles. Y te lo comparto porque a lo mejor la gente ahorita puede estar pasando por una situación de crisis, por algo bien difícil, un divorcio, un quiebre financiero, una ruptura amorosa, un problema de salud, un diagnóstico, algo. Y a veces no entendemos que yo llegué a entender que lo peor que me puede pasar, aunque no lo entienda en ese momento, es lo mejor que me puede pasar, ¿verdad? Dentro de mi proceso, por supuesto, con conciencia, ¿verdad? Porque para mí, haber llegado a ese punto donde yo que hago live, que hago videos, que grabo para YouTube, me escondí, Jennifer, me escondí, me daba vergüenza que me vieran gorda, empecé a sufrir acné severo, yo dejé de hacer videos. Por más maquillaje que me ponía, por más pajas que me ponía, ya no había manera de ocultar la obesidad. Y ahora entiendo que tuve que vivir esa situación para convertirme en la mujer que hoy soy y descubrir esos dones espirituales. Quisiera preguntarte si ha pasado algo en tu vida que haya sido un antes y un después, un parteaguas, porque creo que todos en algún momento hay un punto de quiebre, un detonante, algo que tiene que pasarnos. Y no sé, quisiera saber un poquito más, que me contaras una historia donde, mira, a mí me pasó esto y ahí, ¡pum!, agarré y entendí esto y el otro. Pues mira qué impresionante lo que me cuentas, Paloma, tu historia. Definitivamente sí, yo creo que la mayoría en la actualidad, y por eso es que a mí me encanta ahora enseñárselo a los chavos y que no tengan que doler tanto, ¿verdad? Pero sí, todos pasamos por una etapa así. Personalmente, bueno, yo vengo de una familia disfuncional, como te lo dije, crecí en un pueblo que se llama Jico, muy conservador. Y donde antes las personas no se divorciaban, ¿no? Así como actualmente. Y bueno, en aquel momento la que se divorció fue mi mamá. Bueno, la que se fue de la casa fue mi mamá, cosa que era menos usual, ¿no? O sea, que la que se iba siempre era el papá, pero la mamá no. Y éramos 4 hermanos, bueno, somos 4 hermanos. Eh, Fue difícil porque dentro de esas etapas, pues mis hermanos y yo nos quedamos con mi papá, pero mi papá era alcohólico. Bueno, tomaba mucho alcohol y una persona con esta condición, pues muchos de los que nos están escuchando o viendo saben que no es nada fácil. Y vivimos muchas situaciones caóticas.
hasta dentro de muchas etapas fue normal dentro de una sociedad que estaba acostumbrada a vivir con personas que vivían en esa condición, ¿no? Entonces era como que, pero lo que no era normal en ese entonces era que pues siempre te había alguien que te decía, tú no tienes mamá, o escuchabas a los adultos decir, tu mamá es una tal por cual, o entonces yo crecí con mucho enojo, con mucha rabia hacia mi mamá, con mucho resentimiento hacia mi mamá. Cuando mi mamá llegaba, siempre eran problemas y muchos problemas. Entonces yo tenía mucho coraje hacia mi mamá. Tanto crecí con tanto coraje que lo que te aleja de tus dones son esas emociones, el resentimiento, la ira, el enojo. Y yo soy la tercera de cuatro, y a pesar de que era la tercera, era la más organizada, la que tenía los papeles, las cosas, todo bien planeado porque yo tenía que ser mejor que mi mamá, ¿no? Entonces crecí siendo alguien muy estricto con mis tiempos, con una herida de abandono muy marcada porque yo le pedí a mi mamá que no se fuera y ella se fue. Y vivía muy enojada. Con un papá alcohólico, bueno, era entradas y salidas de anexos y cosas, y verlo a recoger o encuéntralo por ahí. Muy difícil. ¿Cuántos años Viví, tenías, Jennifer? yo Tus papás. tenía alrededor de 6 7 años. Oh, eres una niña. Ok. Sí, Ujú, estaba yo chica. ujú, Antes en el kinder yo ya había sufrido un abuso sexual ujú, de una mujer, y lo cual eso a mí me llegó a despertar mi líbido. Y ahorita lo digo con tranquilidad y con honestidad, pero quien no sepa de esto, y esto se lo dijo a toda tu audiencia, quien se ujú, identifique, sepas que no ujú, estás solo. Cuando tú eres un niño y se te despierta el líbido por algún tipo de abuso, en este caso, específicamente pues fue muy doloroso porque yo buscaba satisfacerme siendo niña, porque ya estaba desarrollado ese líbido. Y ujú, entra en ti la culpa, entra en ti la suciedad, entra en ti de que eso no está bien, entra en ti que eres sucia. Entonces yo crecí enojada, resentida, con esa sensación de abuso. Fue muy, muy feo. Eh, yo me voy de Veracruz de Jico, y me ujú. regreso a Veracruz y regreso a vivir muchas historias similares. Vivimos en casas de tíos, siempre éramos los que, muchos nos trataron bien y muchos no nos trataron bien. Éramos los ladrones, las que íbamos a terminar como mujeres de la calle, etcétera. Hasta que un día me cansé de ser la víctima. Eh, yo me sentía abrumada y decía, ¿por qué nos tocó vivir? Te lo juro que hubo un día que yo estaba en la escuela, tenía mucha hambre, yo lavaba mi uniforme, llevaba zapatos rotos, o sea, de verdad una cosa, comíamos, no sé si ustedes conocen no sé si conociste unas hierbitas ay, se me olvidó ahorita el nombre, ya se me olvida, muy buenas y muy nutritivas, quelites se llaman. Nosotros las servíamos, los quelites, les poníamos algo y nos lo comíamos porque era lo único que teníamos que comer. Y un día en la escuela yo tenía tanta hambre que me comía las hojitas para saciar el hambre, o a veces unos amiguitos o primos me daban o me compartían, pero o sea, padecí mucho de eso. Entonces, cuando yo crecí y ya me salí me vine a Veracruz, fue porque mi papá me golpeó y nos venimos a Veracruz. Mi mamá nos vuelve a abandonar en esa ocasión que nos trajo a Veracruz y se vuelve a ir. Y entonces yo desde los 16 empecé prácticamente a estar por mi camino sola. Ahí me encontré muchas cosas porque yo era muy inocente. Y digo era porque ya ahora ya no soy. Ahora ya soy. Pero digamos que como crecí en un pueblo, yo no sabía groserías, no decía groserías, era muy inocente. Entonces me topé con mucha gente también buena y otra muy abusiva. Cuando me hice mamá, y empecé todo este camino, que es donde empieza este camino, yo seguía enojada con mi mamá.
Mi mamá no es una persona mala, es simplemente es alguien que ve la vida diferente a muchas personas. Es una persona es muy inteligente mi mamá. Entonces, cuando yo crecí y me vine para acá y ya luego me casé, yo seguí enojada con mi mamá. No tenía buena relación. Hasta que un día me di cuenta que mis hijos no tenían por qué vivir la ausencia de su abuelita. Y entendí con todo esto que me empecé a preparar y a conocer que yo quería algo diferente para mis hijos. Yo ya estaba en el desarrollo humano, mi hija era chiquita y yo ya estaba en el desarrollo humano, tuvimos empresas, pero yo trabajaba dando cursos, todo el sector empresarial, hacía coaching a las empresas y todo era el sector empresarial, pero ya andaba yo te digo, si nunca me dejó el rollo Y un día haciendo una actividad me di cuenta de que yo tenía mucho resentimiento. Yo era muy encorvada, yo era así, mira, Paloma, así. Yo no podía estar así como me ves. Por la herida de abandono yo estaba siempre encorvada. Y ese día me decían unos compañeros, Jennifer, ¿por qué tanto resentimiento hacia tu mamá? Yo, no, sí, mira, porque esto y el otro. Y me dicen, no, porque uno nunca se quiere abrir, ¿ves? O sea, uno siempre quiere así como que, no, yo estoy bien. Y un día me dice, mira, estás muy bien, pero estás muy encorvada, quítate esa maleta. Y yo, no, pues no. Y ese día fue la primera vez, y la que de ahí ya abrió todo el cajón, que dije, sí, estoy enojada, acepté lo que negaba, o sea, porque yo, o sea, te estoy diciendo ahorita que estaba enojada con mi mamá, pero en mi mundo yo no estaba enojada, yo estaba bien. Pero cuando yo acepté que tenía un enojo y un resentimiento más hacia mi mamá que hacia mi papá, no te imaginas el cambio que hubo. Empecé a darme cuenta que yo no puedo vivir cargando el pasado. Me victimizaba mucho todo el tiempo. Estoy haciendo un resumen de verdad de los abusos que viví, de los maltratos, las cosas. Pero entendí que mi mamá y mi papá no eran malas personas. Los empecé a ver como niños que también tenían sueños, que también tenían ideales, que también tenían proyectos y que tal vez lo mejor que eligieron en ese momento fue hacer eso. Si mi mamá y mi papá no nos hubieran abandonado, yo no me hubiera convertido en la mujer que me convertí. Empecé a entender que lo que hizo mi mamá era lo que podía. Recuerdo que una vez mi papá nos llevó a visitarla a un departamento y éramos niños. Y cuando entramos vimos que tenía un pan Bimbo y sus cobijas estaban en el piso con una almohada. Eso era lo único que tenía que comer. Cuando yo crecí empecé a analizar todas esas cosas, comprendí que mi mamá no nos llevó con ella porque sabía que íbamos a padecer peor que si nos quedábamos. Y que si ella apenas si tenía para comer un pan Bimbo sin nada y dormir en el piso, ella realmente su muestra de abandono fue amor por nosotros. Entonces empecé a cambiar todos esos conceptos, esas ideas, y yo ya veía cosas de la gente, yo ya entendía el mundo espiritual, yo ya veía mis protectores, porque una de las cosas que puedo ver de las gentes son los guías o los protectores que tiene cada persona. Yo ya hablaba con ellos ya me habían preparado durante muchos años desde pequeña, pero yo no entendía el mundo, yo no entendía que el mundo hay muchas emociones, que está la ira, que está el coraje, que está el resentimiento, y mientras vivamos con esas emociones y no entendamos y realmente aprendamos de la empatía, vamos a vivir enojados con todo, culpando nuestro pasado y arruinándonos nuestro presente y evitando un futuro que era. Entonces yo comprendí eso en un momento y entonces cambió mi perspectiva con mi mamá. Hoy en día tengo una buena relación con ella. No te voy a decir que soy de la que la visita todos los días porque mi forma de ser no es así, pero la amo, la quiero, me preocupo por ella. Mis hijos tuvieron una abuelita, los consintió a más no poder, vivió mucho con ellos. Y con mi papá
También porque mi papá a la fecha sigue tomando, ya no igual que antes, pero lo sigue haciendo. Y yo un día entendí eso y le dije, esos fueron los papás que yo elegí, a los dos. Y mi papá, un día le dije, papá, tú vas a seguir siendo mi papá, yo te voy a ayudar de la forma en la que yo pueda, pero no te voy a dar más para lo que tú quieras destruirte, eso hazlo tú solito. Y decidí no cargar ni con mi mamá ni con mi papá. Los amo, los respeto, los quiero, los apoyo, los ayudo a medida de lo que yo puedo. Pero también aprendí a poner esa línea. Y es ahí donde cambió mi perspectiva, porque digamos que en lo espiritual, específicamente en el poder ver, sentir, escuchar o mis dones, ya estaba eso, ya lo tenía. Pero en todo lo mental, en lo emocional y en lo físico, yo no estaba preparada para toda esa apertura que yo venía. Cuando logré comprenderlo, fue que mi vida cambió y empecé a ayudar realmente a la gente con honestidad, con mi propia experiencia. Desde entender que nadie es igual y que todos vivimos situaciones diferentes y que sí va a haber algo que nos va a romper, pero que de donde vengas no te define lo que quieres ser. Yo tuve mucha precariedad, o sea, de verdad viví con muchas ausencias, ¿no? Pero si hoy me preguntas, Paloma, yo fui muy feliz. Tuve una infancia súper feliz en el pueblo, tuve una prima con la que crecí y me encantaba porque ella decía que también veía cosas, ¿no? Entonces yo luego me decía, ¿viste aquí? Y yo no veía lo que ella veía. Y yo le decía, sí, oh, y entonces nos la pasábamos súper padrísimo. Pero sí puedo decirte que de nada te sirve, o sea, todos tenemos historias de dolor. Definitivamente tú que me estás escuchando, quien sea donde tú estés, todos tenemos historias de dolor, unas más, otras menos, algo que nos puede cambiar. La que tú tienes, Paloma, es impresionante. Sin embargo, no podemos vivir basado en esas historias. Esas son las que nos empujan, pero de aquí para adelante son otras cosas las que nos mueven. En el presente hay una necesidad impresionante de cosas. Si hoy me preguntas por qué hago lo que hago, es porque veo mucha gente desconectada, mucha gente ausente, muchos chavos, y te lo digo de verdad, yo soy mamá de 2 adolescentes, bueno, una de 20 y otro de 16, que comen o luego están en redes sociales y esto y el otro, y digo, y mis hijos son diferentes porque de alguna manera los llevé de una forma diferente, pero no dejan de ser adolescentes y dentro de una sociedad igual, ¿no? Entonces sí, yo es lo que los escucho y los veo a los compañeros, es mucha apariencia, es mucha máscara, es mucha cero empatía. Ya vemos noticias horribles y decimos, ya ni siquiera nos sorprendemos, ¿no? O sea, ya es algo tan común escuchar en escuelas, en todo. Entonces, creo que no tenemos que esperar hasta que eso nos pase, Paloma. Creo que hoy en día tenemos que cambiar esa narrativa y empezar a enseñarles a que no tienen que llegar a ese punto de quiebre para poder empezar. Nosotros empezamos grandes, Paloma. Empezamos después de ya haber sido mamás o de que la vida nos llevó a enfrentarnos a esto. Pero ¿por qué no darles, ya que lo sabemos, herramientas a nuestros hijos, a nosotros mismos, para no seguir haciéndolo? Porque no podemos seguir esperando a que algo nos quiebre para poder empezar. Si empezamos desde las bases a enseñarles a nuestros hijos a confiar en sus talentos, en sus dones, a dejarlos que experimenten. Mis hijos han experimentado lo que ellos han querido, y hoy en día ambos, a sus 16, ahí anda trabajando, a sus 20 estudia y trabaja en la universidad, y no es porque yo no pueda darles, porque les doy, pero los dejo que ellos vayan empezando a experimentarse, a probarse, a que tengan miedo, a que sepan el valor de las cosas. Yo no quería cometer el error de les doy todo lo que yo no tuve. Yo no quería eso. Yo les enseñé a darles
y a que se esforzaran si querían más. Y esforzarse no es porque no puedan, sino porque saben que pueden hacerlo mejor. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora en esta nueva sociedad. Sí, nos van a romper en algún momento, pero que ya tengamos las herramientas para poder enfrentarlas. Quiero agradecerte muchísimo por contar tu historia, porque a veces no es fácil irse al pasado y decir de dónde venimos, ¿verdad? A muchas personas todavía les da pena, les da vergüenza. Mi historia se parece mucho a la tuya en otro escenario, yo en Tijuana, Baja California, y me encantó escucharla, que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir este podcast el día de hoy, que sé que le va a llegar a muchas personas. ¿Y cuál sería el mensaje final para nuestra audiencia? El mensaje final que yo les diría es: no olvides que tienes regalos divinos que te dio esa energía en la que tú crees, creador, Dios, como tú le quieras llamar, universo, que te otorgó desde el momento en que tú decidiste venir a este plano de existencia. Tómalos y sácales provecho. Tu intuición no está ahí por cualquier cosa. Tu clarividencia no está ahí por cualquier cosa. No estás loco, no estás loca, no estás inventando nada. Todos son regalos divinos que el Creador te dio. ¿Quieres sentirte especial? Ya lo eres. Tu sola existencia ya lo es. El tiempo sí es limitado y lo tienes que ocupar de la mejor forma. Deja de perder tiempo en banalidades y ocupa más en autoconocerte. Cuando tú conectas con tus dones y con tu esencia, no existe poder que te detenga. Así que mantente en lo que sí quieres. Me encanta, gracias Jennifer. De esta manera llegamos al final de este podcast. De seguro tenemos que hacer una parte 2, ¿eh? Seguro. Y voy a compartir todas tus redes sociales en la cajita de información para que la sigan, para que conecten con ella, con sus cursos, sus clases, los eventos que tiene próximamente. Así es que ha sido un placer tenerte aquí y agradezco muchísimo. Me siento feliz y agradecida de poder conocerte. Y igual a la audiencia les damos las gracias por estar siempre en sintonía. El programa se va a transmitir a través de Radio La Preferida y también se sube a las plataformas digitales. Así es que un placer y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente podcast.